El mentiroso, Tobias Golf, norteamericano. La traducción de Mario Arrubla. Mi madre leía todo lo que caía bajo sus ojos, menos libros. Avisos en los buses, menú de restaurantes, vallas publicitarias. Todo texto sin tapa le interesaba. Así que cuando encontró una carta en mi cajón que no estaba dirigida a ella, la leyó. ¿Qué importa? Si James no tiene nada que ocultar. Eso fue lo que pensó. Cuando terminó de leer, la puso de nuevo en el cajón y se paseó de habitación en habitación por la gran casa vacía, hablando sola. De nuevo sacó la carta y la leyó para tener claro los hechos. Después, sin ponerse el abrigo ni cerrar la puerta, salió a la calle y se dirigió a la iglesia. Por confusa o rabiosa que estuviera, siempre iba a la misa de 4. En ese momento eran las 4. Era un bello día, azul, frío y tranquilo, pero mi madre caminaba como empujada por un fuerte viento, con el tronco echado hacia adelante y los pies un poco atrás, moviéndose con pasos rápidos y cortos. A nosotros, mi hermano, mis hermanas y yo, nos parecía cómico su modo de andar y caminábamos con sonrisa cuando la veíamos cruzar para atizar el fuego o regar una planta. Sonreíamos a sus espaldas porque ella no concebía que pudiera haber nada divertido en su comportamiento. La única expresión de humor que se permitía era una risa forzada y repentina. Los extraños los miraban sorprendidos. Mi madre estuvo rezando mientras esperaba al sacerdote, que llegó tarde. Oraba en un orden regular, siempre el mismo. Primero por su difunto esposo, mi padre, luego por sus propios padres, muertos también. Rezaba una corta plegaria por los padres de mi padre, solo por cumplir, nunca le gustaron. Y finalmente por sus hijos en orden de edades, terminando conmigo. Mi madre no veía ninguna virtud en la originalidad y sus plegarias eran exactamente las mismas cada vez. Pero cuando llegó a mi nombre, dijo en voz alta, vivamente. Creí que no iba a volver a hacerlo. El doctor Murphy dijo que estaba curado. ¿Qué voy a hacer ahora? Su tono era profundo disgusto. Había abrigado la esperanza de que yo estuviera curado. Miraba mi curación como un efecto de sus plegarias y a manera de acción de gracias había enviado un montón de dinero a la misión india Tomasita. Dinero que originalmente había estado ahorrando para un viaje a Roma. Se sintió engañada y no ocultó su sentimiento. Cuando apareció el sacerdote, mi madre se recostó en su asiento y siguió la misa con concentración. Después de comulgar, se sintió de nuevo preocupada y regresó directamente a casa sin parar de hablar con Frances, la mujer que siempre la abordaba a la salida de la iglesia para contarle las cosas terribles que le hacían los comunistas, los adoradores del diablo y los rosacruces. Frances, frunciendo el ceño, vio alejarse a mi madre. Una vez en casa, mi madre sacó de nuevo la carta del cajón y se fue con ella a la cocina. La sostuvo con la punta de los dedos sobre la estufa, apartando la mirada para no volverla a ver de nuevo, y les puso al fuego. Cuando sus dedos empezaron a quemarse, soltó la carta en el fregadero y la vio ennegrecerse y encogerse como un puño. Después lavó la piñeta y llamó al doctor Murphy. La carta estaba dirigida a mi amigo Ralph, que vivía al frente de nuestra casa, pero estaba de viaje en Arizona. La mayor parte de la carta versaba sobre un paseo que había hecho a Alcatraz con mis amigos de tercer año de secundaria. Todo estaba bien. Lo que perturbó a mi madre fue el último párrafo, donde le contaba a Ralphie que mi madre había estado tosiendo sangre y los sacerdotes no sabían cuál era el problema, pero que nosotros esperábamos que todo saliera bien. Eso de la tos con sangre no era verdad. Mi madre se enorgullecía mucho de su condición física,
Yo soy fuerte como una mula, decía siempre que le preguntaban por su salud. Durante los últimos años yo había dado a menudo en la ocurrencia de contar cosas desagradables, que no eran ciertas, y este defecto mío preocupaba profundamente a mi madre, tanto como para enviarme a donde el doctor Morphy, en cuyo consultorio me encontraba en el momento en que ella estaba quemando la carta. El doctor Murphy, un viejo amigo de mis padres, era el médico de nuestra familia. Carecía de entrenamiento en psicoanálisis, pero se interesaba en asuntos de la mente, como él decía. Me había tratado por apendicitis y amigdalitis, y mi madre creía que él era capaz de inculcarme el respeto de la verdad, de la misma manera que había extraído cosas de mi cuerpo. Esperanza que el doctor Murphy no compartía. Estaba básicamente interesado en hacerme entender lo que yo hacía, y últimamente había llegado a la conclusión de que yo entendía lo que estaba haciendo tanto como era posible. El doctor Murphy atendió la llamada de mi madre, que le contó el asunto de la carta y lo que había hecho con ella. A él le interesaba conocer exactamente las palabras que yo había empleado, y le molestó mucho que mi madre la hubiera quemado. El hecho, dijo ella, que se suponía que estaba curado y no lo está. Margaret, yo nunca he dicho que está curado. Usted sí lo dijo. ¿Por qué cree que le envié una donación de $1000 a la misión Tomasita? Yo dije que él era responsable. Eso significa que James conoce el sentido de lo que hace, no que vaya a parar de hacerlo. Le aseguro que usted dijo que estaba curado. Nunca. Para decir que alguien está curado, uno tiene que saber qué es la salud. Con esta clase de fenómenos, ello no es posible. ¿Qué significa para usted curar a James exactamente?, dijo ella. Usted lo sabe muy bien. Dígamelo en todo caso. Hacer que vuelva a la realidad. ¿Qué otra cosa? ¿La realidad de quién? La mía, la de usted. Murphy, ¿de qué estás hablando? James no está loco, es un mentiroso. Sí, eso es verdad. ¿Qué voy a hacer con él? Yo no creo que pueda hacer mucho. Tener paciencia. Yo he tenido paciencia. Si yo fuera usted, Margaret, no armaría tanto alboroto por algo así. James no roba, ¿verdad? Por supuesto que no. No es violento, ¿verdad? No. No replica groserías, ¿verdad? No. Entonces hay muchas cosas por las cuales usted debería estar agradecido. Yo no creo que pueda aguantar más ese cuento de la leucemia del verano pasado y ahora esto. Con el tiempo madurará, pienso yo, dijo Murphy. Murphy, él tiene 16 años. ¿Qué tal que continúe con esa retahíla de imaginarías absurdas? ¿Qué tal que empiece a contar cosas todavía más morbosas? Finalmente mi madre vio que no iba a obtener ninguna satisfacción con el doctor Murphy, quien siguió recordándole las cosas por las que debía estar agradecida. Mi madre dijo algo cortante. Él contestó con un tono digno y ella colgó. El doctor Murphy miró el receptor. Hola, hola, dijo, y lo volvió a colocar en su base. Se pasó la mano por la cabeza, un hábito que él tenía cuando tenía pelo, para mostrar que no le importaba la calvicie. A veces hacía chistes sobre ella, pero yo tenía la impresión de que en el fondo lo atormentaba un poco. Mirándome a través del escritorio, seguramente deseaba no haberme tomado como paciente. Tratar al hijo de una persona cercana era como invertir el dinero de un amigo. Creo que no tengo que decirte quién era, asentí. El doctor echó hacia atrás su silla y le hizo gritar, de manera en que quedó mirando la ventana, que ocupaba buena parte de la pared. Había todavía algunos veleros en la bahía, pero todos veían hacia la playa. Una neblina gris cubría el puente y se espesaba por momentos. El agua parecía calmada a distancia, pero cuando me fijé bien, pude ver salpicaduras blancas por todas partes. O sea, que debía estar algo picada. Usted me sorprende, dijo. Dejar por ahí una cosa así para que su madre pueda verla. Si usted
realmente tiene que hacer esas cosas, podría por lo menos ser amable y hacerlo discretamente. Para su madre no es fácil, con su esposo muerto y los demás hijos ausentes. Yo sé, yo no quería que le encontrara. Bien, se tocó los dientes con el lápiz. Profesionalmente no parecía satisfecho, pero personalmente se mostró conforme. Creo que debes ir a tu casa y arreglar las cosas. Sí, creo que es lo mejor, asenté. Digan a su mamá que es posible que vaya por allá esta noche o mañana. Y James, no la subestimes. Cuando mi padre vivía, íbamos usualmente a Yosemite por 3 o 4 días en el verano. Mi madre conducía y mi padre señalaba los lugares de interés, praderas donde una vez hubo poblado, árboles que habían sido utilizados como horca, ríos cuyas aguas fluían contracorrientes en ciertas épocas del año. O leía para nosotros. Tenía esa idea propia de los adultos de que los niños les gustaban. A Sir Walter Scott. Los 4 hijos nos sentábamos atrás con los rostros serios y atentos, mientras las manos y los pies empujaban, apretaban, pisaban, toqueaban, pegaban, pinchaban y pateaban. Una noche vino un oso a nuestro camping después de la comida. Mi madre había hecho una cacerolada de atún y el oso, atraído por el olor, consideró que valía la pena arriesgarse. Entró al camping mientras estábamos sentados en el torno al fuego y se puso a balancearse hacia atrás y hacia adelante. Mi hermano Michael lo vio y me codió. Luego lo vieron mis hermanas y empezaron a gritar. Mis padres lo tenían detrás, pero mi madre adivinó de qué se trataba, porque dijo inmediatamente, no grites así, podrían asustarlo y no sabe qué puede hacer. Simplemente cantemos y se irá. Cantamos rema, rema, rema tu barca, pero el oso siguió. Dio varias vueltas alrededor de nosotros, enderezándose sobre sus patas traseras para olisquear el aire. A la luz del fuego yo podía ver su rostro perrún y sus músculos bajo su floja piel, como piedras dentro de un saco. Cantamos más altos mientras caminaba en torno, cada vez más cerca. Muy bien, dijo mi madre. Suficiente. Se puso de pie abruptamente. El oso dejó de moverse y la miró. Lárgate, dijo mi madre. El oso se sentó y se puso a mirar de un lado a otro. Lárgate, repitió mi madre, y se agachó y cogió una piedra. No, Margaret, dijo mi padre. Ella arrojó la piedra con fuerza y golpeó al oso en el estómago. Incluso bajo la escasa luz pude ver el polvo que salió del cuero. El oso gruñó y se enderezó por completo. ¿Ven eso?, gritó mi madre. Es asqueroso, asqueroso. Una de mis hermanas emitió una risita. Mi madre cogió otra piedra. Por favor, Margaret, dijo mi padre. En ese mismo momento el oso se dio vuelta y se alejó caminando, desgarbado. Mi madre lanzó la piedra tras él. Por el resto de la noche el oso estuvo merodeando por el camping hasta que encontró un árbol donde habíamos puesto nuestros alimentos. Se los comió todos. Al día siguiente regresamos a la ciudad. Podríamos haber comprado nuevos alimentos en el valle, pero mi padre quería marcharse y no estaba dispuesto a ceder ante ningún argumento. En el camino de regreso, trató de animarnos a todos haciendo chistes, pero Mike y mis hermanas lo ignoraron y mantuvieron la vista fija en las ventanillas. Las cosas nunca fueron fáciles entre mi madre y yo, pero no es que yo la subestimara. Ella sí me subestimaba a mí. Cuando era niño, mi madre parecía mirar con desagrado mi delicadeza. Yo no soportaba que me lanzaran al aire, y cuando la veía a ella y a los otros alborotados, yo buscaba la manera de apartarme. Las veces que me arrastraban a sus brusqueridades, yo siempre salía con alguna herida, un rodillazo en los labios, un dedo doblado, sangre en la nariz, y yo también disponía a mi madre contra mí, como si yo propiciara mis heridas para hurtarle los juegos rudos. Incluso las cosas que yo hacía bien le crispaban los nervios. A todos nosotros nos encantaban los juegos de palabras, menos a mi madre, que no
los captaba. Después de mi padre, yo era el mejor de la familia en esos juegos. Mi especialidad eran los whist, una frase corriente a menudo de sentido ambiguo, seguida de un complemento discordante. Pueden bajar al prisionero, dijo Tom condescendientemente. Durante las comidas mi padre me alentaba a desplegar mis habilidades para los juegos verbales, lo cual debía ser un tormento para ocasionarles a los invitados. Mi madre no entendía bien en qué consistía el asunto, pero no le gustaba. Desconfiaba de mí de otras maneras. Yo no podía ir al cine sin que ella me examinara los bolsillos para asegurarse de que llevaba suficiente dinero para el ticket. Una vez que fui de campi en un paseo de la escuela, revisó mi maleta a la vista de todos los muchachos que esperaban en el bus al frente de mi casa. Yo habría preferido irme sin mi bolsa de dormir y sin mudas de ropa interior que había olvidado antes que representar ese papelón ante mis amigos. Su desconfianza era lo que me hacía olvidadizo. Por lo que sucedió el día de la muerte de mi padre y luego en el funeral. Ella creía que yo era un muchacho sin corazón. No lloré ni tuve la debida compostura en la ceremonia funeraria, dando signos de aburrimiento durante la ceremonia, moviendo las manos durante los himnos. Mi madre puso mis manos en mi regazo y yo las dejé allí sin moverlas, como si fueran cosas que yo estuviera guardando para alguien. El efecto era irónico y ella se molestó por ello. Pocos días después tuvimos una suerte de reconciliación después de que cerré los ojos en la escuela y no quise volver a abrirlos. Cuando varios profesores y el director no pudieron persuadirme de que los mirara o de que echara un vistazo a una recompensa que estaban ofreciéndome, me llevaron donde la enfermera de la escuela, que trató de levantarme los párpados a la fuerza y me rasguñó el ojo horriblemente. El ojo se me inflamó y quedé como paralizado. El director entró en pánico y llamó a mi madre, quien vino a recogerme y me llevó a casa. Yo no le hablé, ni abrí los ojos, ni salí de mi rigidez, y tuvieron que meterme en el asiento trasero. Cuando llegamos a casa, mi madre tuvo que subirme por los escalones uno a uno. Luego me depositó en el sofá y tocó el piano para mí durante toda la tarde. Finalmente abrí los ojos. Nos abrazamos el uno al otro y lloramos largamente. Mi madre no creía realmente en mi llanto, pero estaba dispuesta a cogerlo con gusto porque yo lo representaba en consideración a ella. Mis mentiras nos separaban también, así como el hecho de que mis promesas de no volver a mentir no parecían significar nada para mí. A menudo mis mentiras recaían vergonzosamente sobre ella, cuando la gente la paraba en la calle y le expresaba para su gran perplejidad que lamentaba mucho lo que había sucedido. A nadie en el vecindario le gustaba avergonzar a mi madre, así que cuando la gente llegó a conocer esas situaciones, dejaron de presentarse. Ese no era el caso con extraños. Sin embargo, el verano siguiente a la muerte de mi padre, visité a un tío, y cuando llegué de regreso descubrí, para mi sorpresa, que mi madre había venido a mi encuentro de la estación. Traté de esquivar al caballero con el que había estado conversando en el bus, pero no pude sacudírmelo. Cuando vio que mi madre me abrazaba, el caballero se acercó y le entregó una tarjeta diciendo que podía ponerse en contacto con él si las cosas no se ponían peor. Ella, irritada, le devolvió la tarjeta y le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Más tarde, en el camino a casa, me obligó a confesar lo que le había dicho a ese compañero de asiento. Sacudió la cabeza. No está bien decir esas cosas. No digas mentira, eso confunde a la gente. A mí me parecía que no había sido yo, sino mi madre, quien había hundido en la confusión a un caballero bien intencionado. Pero no dije nada. Acepté que yo no debía decir esas cosas y le prometí que no las volvería a hacer. Promesa que rompí 3 horas después en una conversación con una mujer en el parque. No eran solamente las mentiras las que perturbaban a mi madre, era su morbidez. Ese era el verdadero problema entre nosotros.
como había ocurrido entre ella y mi padre. Mi madre hacía trabajos voluntarios para el hospital de niños y recogía cosas para la Sociedad de San Vicente. Le gustaba prender velas y los actos de devoción. Mi hermano y mis hermanas salieron a ella en eso. Por lo contrario, mi padre era un blasfemo. Maldecía por cualquier cosa. Nunca se sentía más vivo que cuando se indignaba por algo. Por esta razón, el momento más importante del día era para él la lectura del periódico en la tarde. El nuestro era un periódico terrible, ajeno por completo a las preocupaciones de la ciudad, donde se vendía indiferentemente a los descubrimientos médicos, excepto los temas como la invención de nuevos gases que lo dejaban a uno medio muerto. Los temas que llenaban las páginas eran de escándalo, el horror, los incidentes espantosos. Cuando él se sentaba a leer el periódico en la sala, mi madre se quedaba en la cocina y procuraba mantenerse ocupado a los niños, excepto a mí, porque yo era muy tranquilo y se podía confiar que encontraría de qué ocuparme. Yo me divertía mirando a mi padre. Se sentaba con las rodillas separadas, inclinándose hacia adelante, con el periódico casi pegado a los ojos. Mientras leía, afirmaba con gestos de cabeza. A veces lanzaba maldiciones y arrojaba el periódico. Se paseaba por un momento por la sala y volvía a recoger el periódico, y comenzaba con lo mismo. En una época cogió la costumbre de leer para mí en voz alta. Empezaba siempre con la sección de sociedad, que él llamaba la página de los parásitos. Esa sección comenzó a adquirir el carácter de una tira cómica o una serial, la misma persona exhibiéndose un día y otro, con traje de chifón, levantando artificiosamente sus bebidas en favor de los huérfanos, sonriendo en las sierras bajo grandes anteojos del sol cerca de un refugio de esquí. Esa actividad misma era inconcebible para él. Una ocasión en que mis hermanas pasaron un fin de semana de invierno con algunos amigos en el lago y volvieron muy excitadas con la belleza del lugar, mi padre les hizo bajar el tono con una frase. La nieve, les dijo, está sobrevalorada. Luego venían las noticias, a lo que en el periódico aparecía como noticias, cuerpos desterrados en Escocia, ex-nazis, o idiotas que ganaban elecciones, animales raros sacrificados, ávaros que expiraban desnudos en habitaciones heladas sobre colchones repletos de dólares, sacerdotes que se casaban, actrices que se divorciaban, grandes magnates del petróleo, que construían fantásticos mausoleos en su honor, casos de canibalismo. Mi padre vadeaba todo ese fango con una sonrisa burlona y cansada. Mi madre le aconsejaba que abrazara alguna causa, que se uniera a algún grupo, pero él no le hacía caso. Se sentía incómodo con personas ajenas a la familia. Mi madre y él casi nunca salían, aunque recibían algunas visitas, especialmente en los días de fiesta nacional. Sus visitas eran siempre los mismos, el doctor Murphy y su esposo, y algunas otras personas que mis padres habían conocido desde la infancia. La mayoría de esos visitantes no se veían entre sí fuera de nuestra casa y no parecían sentirse a gusto juntos. Mi padre aprovechaba su función de anfitrión para recordarles a manera de tomadora de pelo cosas estúpidas que en ellos habían dicho o hecho en el pasado, obligándolos a reírse a costas de sí mismos. Aunque mi padre no bebía, le encantaba preparar cócteles para sus visitantes. Nunca servía bebidas corrientes, como un ron con Coca-Cola o un whisky con hielo, solo bebidas de su propia invención. Les daba nombres como el abogado defensor, el juez ahorcador, los picapleitos, el portavoz, y describía en detalle su composición. Contaba largas y complicadas historias en un susurro, obligando a sus oyentes a inclinarse hacia él, y repetía las líneas más importantes. También repetía los datos principales de las historias que mi madre contaba y le corregía cuando cometía algún error. Cuando los visitantes a su vez contaban sus propias historias, él sacaba la moraleja. El doctor Murphy conocía varias anécdotas sobre mi padre, que acostumbraba a contarme durante nuestros encuentros. Por esa época el doctor Murphy había cambiado sus gafas por lentes de contacto y había perdido peso por los ayunos que hacía regularmente. A pesar de su calvicie,
parecía más joven que cuando venía a las reuniones de nuestra casa. Ciertamente no parecía la misma edad que mi padre, como en realidad lo era. Una de las teorías del Dr. Murphy era que mi padre mostraba un rasgo clásico de las personas que habían sido niños superdotados. Ese rasgo lo llevaba a asumir posiciones poco exigentes en empresas desprovistas de interés. Le horroriza descubrir sus límites, me dijo el Dr. Murphy. Mientras se dedique a poner sellos en documentos y hacer testamentos, podría seguir creyendo que no tiene límites. La fascinación del Dr. Murphy con mi padre me ponía incómodo y me hacía sentir traidor escuchando. Mientras vivió, mi padre jamás se sometió a un análisis. Me pareció una traición ponerlo en el diván ahora que estaba muerto. Pero me gustaban los recuerdos del Dr. Murphy sobre la infancia de mi padre. Me contó algo que había sucedido cuando estaban en los Boy Scouts. El grupo había hecho una larga caminata y mi padre se había quedado atrás. El Dr. Murphy y otros decidieron detenerle una emboscada cuando venía bajando. Se ocultaron en el bosque a ambos lados del camino y esperaron. Pero luego mi padre llegó a la altura de la trampa y nadie se movió ni emitió un sonido alguno. Y él continuó andando sin saber que ellos estaban al acecho. Tenía la impresión más dulce en el rostro, dijo el doctor, escuchando los pájaros, oliendo las flores. También me dijo que los cócteles que preparaba mi padre sabían a remedio. Ya cuando llegué a casa en bicicleta de regreso del consultorio del doctor Murphy, mi madre estaba muy irritada. Se sentía terriblemente sola, pero no quería apelar a nadie en el estado en que se encontraba. Simplemente se sentía una fracasada. Mis mentiras tenían ese efecto en ella. Las tomaba personalmente. En esas ocasiones no pensaba en mis hermanas, una felizmente casada, la otra exitosa en sus estudios. No pensaba en mi hermano Michael, que había dejado el colegio para irse a Los Ángeles a trabajar con niños escapados. Pensaba era en mí. Y llegaba a la conclusión de que había fracasado en la crianza de su familia. En realidad, ella había manejado bien la familia. Cuando mi padre estaba muriendo, ella nos reunió a todos en la planta baja. Hizo una lista de faenas por realizar y nos asignó a cada uno cierta suma de dinero. Fijó las horas para las tareas escolares, así como las horas de ir a la cama. Cada hijo sería responsable del hermano menor, que le seguía, y a mí me correspondió el perro. Frecuentemente nos decía que nos amaba. En relación con las comidas se esperaba que cada uno contribuyera haciendo algo, y después de la comida ella tocaba el piano y trataba de enseñarnos a cantar de manera armónica, cosa que yo no podía. Mi madre, que era una admiradora de la familia Trapp, consideraba mi incapacidad como un grave defecto de carácter. Nuestra vida familiar era más ordenada, más sana, ahora que mi padre estaba a punto de morir. Él nos imponía reglas, no muy diferentes a las establecidas por mi madre, después de que él se enfermó, pero las aplicaba de manera poco rigurosa. Aunque se suponía que cada uno de nosotros tenía asignada una cierta suma de dinero, siempre teníamos que pedírsela, y después nos daba demasiado porque le gustaba parecer como un magnánimo. A veces nos castigaba sin razón, porque estaba de mal humor. Cuando una de mis hermanas estaba a punto de salir para un baile, era capaz de decidir a última hora que mejor permaneciera en casa e hiciera algo a favor de su educación. O modificaba todo lo programado para llevarnos un miércoles en la noche a patinar en el hielo. Cambió después que supo que tenía cáncer y se volvió más tranquilo cuando la enfermedad se propagó. Dejó de molestar y de tiempo en tiempo era posible tener una conversación con él que no fuera sobre la última cosa que lo había enojado. Dejó de leer el periódico y pasaba tiempo en la ventana. Él y yo nos hicimos más cercanos. Me enseñó a jugar póker y a veces me ayudaba con las tareas. Pero no fue la enfermedad la que nos acercó. La reserva entre nosotros había empezado a romperse después del incidente con el oso, de regreso a mi casa. Michael y mis hermanas estaban furiosos con él por obligarnos a partir tan pronto y no lo miraban ni le hablaban. Él respondía bromeando:
Aunque había sido una fea experiencia, no deberíamos hacer el oso tomándola demasiado en serio, y otros juegos de palabras por el estilo. Sus bromas les parecían perversas a los otros, pero no a mí. Yo había notado lo aterrado que estaba mi padre cuando el oso apareció en el campo. Se habría quedado completamente quieto y temblaba. Cuando mi madre comenzó a tirarle piedras al oso y pensé que mi padre estaba a punto de echarse a correr, yo también estaba aterrado. Los demás, cuando se acostumbraron a ver el oso dando vueltas cerca del camping, lo tomaron como una diversión. Pero a mí me dio miedo y a mi padre también. Me sentí aliviado cuando nos largamos, agradecido con mi padre por decidirlo. Vi que a sus chistes de regreso eran un intento de manejar la situación frente a la familia. Mostré mi solidaridad con él, intentando una broma. Hay un oso afuera, dijo Tom, muy atento. Todos me miraron fríamente, creyeron que yo trataba de ganarme a mi padre, y mi padre sonrió. Cuando yo pensaba en otros muchachos que eran cercanos a sus padres, los imaginaba cazando juntos, pateando un balón, construyendo pajareras en el sótano y conversando sobre las muchachas, sobre las guerras, sobre las carreras. Tal vez la razón por la cual tardamos tanto en acercarnos fue esa idea de cierta manera convencional que yo me había formado. Con dicha ideal de por medio era ver lo que realmente nos unía, que era una especie de miedo compartido. Hacia el final de mi padre, se la pasaba durmiendo la mayor parte del tiempo y yo lo cuidaba. A veces desde abajo, débilmente nos llegaban las notas de piano tocado por mi madre. Ocasionalmente, él cabeceaba sentado en su silla mientras yo le leía. Su bata de baño se abría entonces y yo veía la nueva cicatriz en su estómago, de un color rojo sangriento, sobre su piel blanca. Se le marcaban las costillas y tenía las piernas secas. Una vez leí la biografía de un gran hombre que había muerto bien. Supongo que con ello el escritor había querido decir que el hombre había callado sus dolores, sin producir falsas alarmas ni crear problemas a aquellos que iba a dejar atrás. Mi padre murió bien. Su irritabilidad dio paso a otra cosa, algo parecido a la serenidad. En los últimos días se volvió tierno. Era como que si hubiera estado ensayando la escena, como si sus rabias de toda la vida hubieran sido una especie de miedo escénico. Manejó a su audiencia, a nosotros, con el tino de un actor experimentado, que sabe cuándo payasear y cuándo mantenerse digno. Todos estábamos conmovidos y admirados con su coraje, como él quería que lo hiciéramos. Murió el día de Año Nuevo, en el primer piso, bajo un rayo de sol crepuscular, mientras yo le leía. Yo estaba solo en la casa y no sabía qué hacer. Su cuerpo no me atemorizaba, pero de manera inmediata, con un sentimiento agudo, advertí que extrañaba a mi padre. Me pareció que estaba mal dejarlo allí sentado y traté de llevarlo hacia arriba, hacia el dormitorio, pero era demasiado pesado para mí. Entonces fue a buscar a mi amigo Ralph, que estaba en su casa, solo. Cuando vio para qué lo necesitaba, comenzó a llorar, pero me ayudó de todos modos. 2 horas después mi madre llegó a casa y cuando le dije que mi padre había muerto, corrió escaleras arriba gritando su nombre. Pocos minutos después volvió abajo. Gracias a Dios, dijo, por lo menos murió en su cama. Como vi que a ella esto le parecía muy importante, me abstuve de corregirla. Pero esa misma noche los padres de Ralphie llamaron a mi casa. Estaban horrorizados, dijeron, por lo que yo había puesto a hacer a su pobre hijo. Mi madre, cuando conoció la historia, se mostró a su vez escandalizada y furiosa. ¿Por qué? ¿Por qué yo no le había dicho la verdad? ¿O por qué ella ahora conocía la verdad y no podía seguir creyendo que mi padre había muerto en su cama? Realmente no lo sé. Madre, dije entrando en la sala, siento lo de la carta, lo siento realmente. Estaba arreglando la madera de la chimenea y no me miró ni habló durante ese momento. Finalmente terminó
lo que estaba haciendo y se limpió las manos. Dio unos pasos atrás y miró la chimenea en la que había estado trabajando. Me quedó bien, dijo. Nada mal para una tuberculosa, ¿no? Madre, lo siento. ¿Lo sientes? ¿Sientes lo que escribiste? ¿O siente que yo lo haya encontrado? Yo no pensaba enviarlo, madre. Era una especie de chiste. ¡Ja! Tomó la escoba y barrió los restos de madera junto a la chimenea. Luego corrió las cortinas y se sentó en el sofá. Siéntate, dijo. Cruzó las piernas. ¿Piensas que me la paso dándote consejos todo el tiempo? Sí, realmente, asentí. Bueno, eso no es el problema. Posiblemente lo hago. Soy tu madre. Te voy a aconsejar algo. Es por tu propio bien. No tienes por qué estar inventando historias sobre enfermedades y muerte. Son cosas que sucederán de todos modos. Jugueteó con el dobladillo de la falda. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Creo que sí. Te estás engañando a ti mismo. Es lo que estoy tratando de decirte. Cuando tengas mi edad, no vas a saber nada de nada. Todo lo que sabrás de la vida es la sarta de ficciones que te has inventado. Pensé en eso y parecía lógico. Continuó. Pienso que tal vez necesitas salir fuera de ti mismo, pensar más en otras personas. Sonó el timbre de la casa. Ve a ver quién es, dijo mi madre. Hablaremos de eso después. Era el doctor Murphy. Él y mi madre intercambiaron saludos y disculpas, y ella sintió en que él se quedara a comer. Y fue a la cocina a traer hielo para sus bebidas, y cuando regresé estaba hablando de mí. Me senté en el sofá y escuché. El doctor Murphy le estaba diciendo a mi madre que no debía preocuparse. James es un buen chico, dijo. He estado pensando en mi primogénito, Terry. No es que sea deshonesto, pero tampoco es una persona verdaderamente honesta. Yo no puedo llegar a él. Por lo menos James no es solapado. No, dijo mi madre, nunca ha sido solapado. El doctor Murphy juntó sus manos entre sus rodillas y las miró. Bueno, Terry es así, solapado. Antes de sentarnos a comer, mi madre pronunció una oración de gracia. El doctor Murphy inclinó la cabeza, cerró los ojos y se persignó. Aunque había perdido la fe desde sus años de la universidad, bebió un buen trago de vino y de manera persistente trajo a la conversación el tema de sus relaciones con Terry. Admitió que el muchacho había llegado a disgustarle. Mencionó luego a varios de sus parientes por sus nombres. Mi madre y yo conocíamos a algunos de ellos, y el doctor no dejó de observar que también le disgustaba. Usaba la palabra disgustar, casi recogiéndose, como alguien en dieta que se permite unas papitas fritas. Yo no sé qué hice mal, dijo abruptamente, sin referirse a nada en particular. También es posible que no haya hecho nada equivocado, mejor dicho, no sé qué pensar, nadie lo sabe. Yo sé qué pensar, dijo mi madre. Es como el solipsista. ¿Cómo se le puede probar un solipsista que él no está creando las personas y cosas que lo rodean? Ese era uno de los acertijos preferidos del doctor Murphy, y lo traía a cuento casi por cualquier pretexto, como un niño haciendo trucos con su carta. Envíelo a la cama sin comer, dijo mi madre. Que su mente crea la comida. El doctor Murphy se volvió de repente hacia mí. ¿Por qué lo hace?, preguntó. Era una pura pregunta, sin más objeto que la satisfacción de su curiosidad. Mi madre me miró y había la misma curiosidad en su rostro. Yo no sé, dije que esa era la verdad. El doctor Murphy asintió con la cabeza, no porque hubiera anticipado mi respuesta, sino porque la aceptaba. Es divertido. No, no sé explicarlo. ¿Por qué todo tiene que ser tan triste?, preguntó mi madre. ¿Por qué todas esas imaginerías sobre enfermedades? Tal vez, dijo el doctor Murphy, las cosas tristes son más interesantes. Para mí no, dijo mi madre. Para mí tampoco, dije. Simplemente ocurrió así. Después de comer, el doctor Murphy le pidió a mi madre que tocara el piano. En particular, él quería que cantara Vuelve a casa, Abby. Hay una luz en la escalera. Esa antiguaya, dijo mi madre. Se levantó, dobló cuidadosamente su servilleta y la seguimos a la sala.
Mientras mi madre calentaba, el doctor Murphy se paró detrás de ella. Cantaron "Vuelve a casa, Javi". Hay luz en la escalera. Y vi al doctor mirar a mi madre atentamente como si tratara de recordar algo. Los ojos de mi madre estaban cerrados. Después de eso cantaron "O Magnum Mysterium". Cantaban a varias voces y lamenté no poder cantar con ellos. Sonaba tan bello. Vamos, Jane, dijo el doctor Murphy cuando mi madre tocaba los últimos acordes. ¿No te gusta esta vieja tonada? Él no sabe cantar, dijo mi madre. Cuando se fue el doctor Murphy, mi madre alimentó la chimenea e hizo más café. Se tendió en la larga silla, extendió las piernas y movió los pies delante y detrás. Estuvo divertido, dijo. ¿Tú y mi padre hacían sesiones así?, le pregunté. Algunas veces cuando empezamos a salir. No creo que realmente le gustara. Él era como tú. Me pregunté si mis padres habían tenido un buen matrimonio. Él admiraba y gozaba mirándola. Todas las noches a la hora de la comida nos hacía mover un poco los candeleros hacia la derecha y hacia la izquierda, de modo que él pudiera ver a través de la mesa. Y todas las noches cuando arreglaba la mesa, ella colocaba de nuevo los candeleros en el centro. No parecía que ella lo extrañara especialmente, pero en realidad yo no tenía forma de saberlo, y de todos modos yo mismo no lo extrañaba tanto como debía. La mayor parte del tiempo la pasaba en otras cosas. James, esperé, he pensado que podrías irte donde Michael y estar con él un par de semanas. ¿Y la escuela, madre? Yo hablo con el padre McSorley. A él no le va a importar. Tal vez ese problema se arregla por sí solo si piensas en otras personas. Yo lo hago, madre. Quiero decir, ayudándoles como hace Michael. No tienes que ir si no quieres. Respondí, por mí está bien. Realmente me gustaría ver a Michael. No es que quisiera librarme de ti, dijo ella. Lo sé. Mi madre se estiró, luego recogió las piernas, sorbió ruidosamente su café, que significa exactamente esa palabra que usa Murphy. ¿La conoce? Paranoide. Es cuando alguien cree que todo lo persigue, como esa mujer que siempre se te acerca después de la misa, Frances. No, paranoide no. Todo el mundo sabe lo que significa. Algo. Ah, solicista. Un solicista es el que piensa que él crea todo lo que lo rodea. Mi madre asintió y sopló su café. Luego lo puso en la mesa sin beberlo. Sería mejor ser paranoide, ¿crees? ¿Que Frances lo es? Por supuesto, no cabe duda, le dije. Quiero decir, ¿está realmente enferma? Eso es ser paranoide, estar enfermo. ¿Tú qué creías? Porque pareces enfadado. Yo no estoy enfadado, bajé la voz. Pero tú, tan amiga de la verdad, no te tragas todas esas imaginerías que ella te cuenta, ¿verdad? Bueno, realmente no. Yo no creo que ella sepa lo que está diciendo. Simplemente desea que alguien la escuche. Probablemente vive sola en un pequeño cuarto. Así que es paranoide. Piensa en eso. Y yo no tenía ni idea. James, tenemos que rezar por ella. ¿Te acordarás de hacerlo? Y asentí. Pensé en mi madre cantando, bendiciendo la mesa, demandando bienes a sus oraciones con absoluta confianza, y se me ocurrió que su capacidad de imaginación era mayor que la mía. Le resultaba fácil concebir las cosas juntándose, no disgregándose. Me miró y me puse en guardia. Sabía exactamente lo que iba a decirme. Hijo mío, dijo, no sabes lo mucho que te amo. La tarde siguiente tomé el bus para Los Ángeles. Contemplé con gusto las perspectivas del viaje, la monotonía de la carretera y los campos vacíos a los dos lados de la vía. Mi madre me acompañó por el largo vestíbulo. La estación estaba llena y el ambiente era opresivo. ¿Estás seguro de que este bus es? Me preguntó en la plataforma del abordaje. Sí. Se ve tan viejo, madre. Muy bien. Me atrajo hacia ella y me besó. Luego me retuvo un momento más para mostrarme que su abrazo era sincero, no como el de todo el mundo, sin darse cuenta de que todo el mundo hacía la misma cosa. Abordé el bus y cambiamos numerosos gestos de despedida, hasta que pareció exagerado.
Acomodé mi maleta en la rejilla arriba de mi asiento. Me senté y cambiamos sonrisas a través de la ventanilla. El conductor encendió el motor y se dio vuelta para cantar los pasajeros. Y otra vez agitamos las manos cuando el bus empezó a moverse. Cuando el bus se puso en marcha, mi madre y yo nos miramos con expresión de alivio. Había tomado el bus equivocado. Este iba también para Los Ángeles, pero no era el expreso. Paramos en San Mateo, Palo Alto, San José. Cuando salimos de Castroville empezó a llover. Mi ventanilla no cerraba bien y un hilo de agua se escurrió por mis asientos. Para evitar mojarme tuve que pararme de la ventanilla y sentarme inclinado hacia adelante. La lluvia arreció. El motor del bus sonaba como si fuera a estropearse. En Salinas, el hombre que dormitaba a mi lado se levantó antes de que yo tuviera tiempo de moverle el asiento. En el espacio vacante y seco, fue ocupado por una mujer enorme con un vestido estampado. La mujer tomó posesión del asiento y desparramó su humanidad hasta ocupar la mitad del mío, empujándome contra la ventanilla. Es una tormenta, dijo en voz alta. Luego se dio vuelta y me miró. Y me preguntó, ¿tienes hambre? Sin esperar respuesta, buscó en su bolsa, sacó una presa de pollo y me la alargó. Por Dios, casi grito, miren al muchachito como devora ese muslo. Algunos pasajeros miraron y sonrieron. Yo también sonreí y continué comiendo. Terminé la presa y ella me alargó otra, y luego la otra. Después la mujer comenzó a ofrecer piezas de pollo a los pasajeros de los asientos cercanos. Saliendo de San Luis Obispo, el extraño ruido del motor aumentó de repente y de manera igualmente repentina se silenció. El conductor orilló el bus y salió afuera. Luego volvió escurriendo el agua. Entonces nos comunicó que el motor se había dañado y que iba a enviar a otro bus a recogernos. Alguien preguntó cuánto podía demorar eso y el conductor dijo que no tenía ni idea. Hay que tener paciencia, dijo la mujer sentada a mi lado. El que tenga prisa de llegar a Los Ángeles va a pasar un mal rato. El viento soplaba fuertemente en torno al bus y ráfagas de lluvia azotaban la ventanilla. El bus se balanceaba suavemente afuera. La niebla era opaca y densa. La mujer a mi lado empezó a preguntarle sus itinerarios a los pasajeros cercanos, anotando si conocía o no los lugares mencionados por ellos. Me dio una palmada en la rodilla. Aludiendo a mi voraz apetito, dijo riendo, tus padres deberían tener un gallinero, sería bueno. Le dije que yo residía en San Francisco. San Francisco, allá es donde estaba destinado mi esposo, dijo ella. Me preguntó qué hacía en esa ciudad y le respondí que trabajaba con refugiados del Tíbet. ¿De verdad? ¿Y qué haces tú con una partida de tibetanos?, preguntó la mujer. Me parece que hay muchos otros lugares donde podrías ir, dijo un hombre cerca de nosotros. ¿Por qué tienes que venir aquí? Nosotros no vamos allá. ¿Qué haces tú con tu partida de tibetanos?, volvió a preguntar la mujer. Buscarle empleo, conseguirles casa, escuchar sus problemas. ¿Tú entiendes lo que dice? Sí. Y habla. Muy bien, yo nací y fui criado en el Tíbet. Mis padres eran misioneros allá. Todos quedaron en suspenso. Después de un corto silencio dije en voz baja, los mataron los comunistas cuando invadieron el Tíbet. La mujer me dio palmaditas en el brazo. Está bien. ¿Por qué no dices algo tibetiano? ¿Qué quieres que diga? Di la vaca saltó sobre la luna. Me escuchó sonriendo y cuando terminé de decirlo miró a los otros y sacudió la cabeza. Eso es bello, parece música. Di algo más. ¿Qué? Cualquier cosa. Se inclinaron hacia mí, las ventanillas estaban cegadas por la lluvia. El bus se balanceaba y el conductor, que se había dormido, roncaba suavemente. Afuera el resto de la luz brumosa era de un color amarillo pálido y la tempestad tronaba. En la distancia, la mujer a mi lado se recostó en el espaldar y cerró los ojos, y lo mismo hicieron los demás, mientras yo canturreaba para ellos, en lo que era sin duda la lengua más antigua y sagrada.